Bien, la última cena fue pintada entre 1495 y 1498, por supuesto por Leonardo da Vinci. Y lo más importante es, bueno, no solamente la escena que representa la última cena, sino el momento puntual específico del que da cuenta da Vinci. Da Vinci decide en este encargo referirse específicamente al momento donde Cristo anuncia que alguien de los presentes lo va a traicionar. Y esto está acá. Juan, y aparece acá, tengo el texto de la Biblia, y dice exactamente: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esa frase es el momento preciso al que hace referencia la obra de Da Vinci. Es muy interesante porque es una obra que capta un momento totalmente chocante y donde lo que tenemos son reacciones. Da Vinci en su época tiene un desarrollo muy importante, un conocimiento muy importante de la geometría, de todo lo que tiene que ver con los planos, con los elementos estéticos y demás, pero además de eso le interesa la psicología humana, le interesa ese momento religioso que también es humano. Y lo que vemos aquí es la reacción ante esa frase puntualmente de Cristo. Es muy interesante en ese sentido esa relación con lo humano. Da Vinci era un gran estudioso y un gran teólogo, y vamos a ver qué se celebraba en este caso en la última cena. Estamos en la Semana Santa y estamos en la fecha fundamental, que es el Jueves Santo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, y lo dice directamente el texto de la Biblia, se estaban celebrando las Pascuas. ¿Qué Pascuas? Las Pascuas judías, porque por el contexto histórico, que es muy importante entender a Cristo en su contexto histórico, es un contexto donde la cultura judía de la que viene Jesús es una cultura que tiene tradiciones que se mantenían y se mantienen todavía. Entonces, en su contexto tenemos que Jesús, como judío, celebra la Pascua judía. Tenemos que muchas tradiciones que ahora son de la cristiandad son tradiciones que vienen de la cultura judía precisamente. ¿Qué celebración judía está acá? Sí, la Pascua judía, que es Pesaj. Y que, bueno, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hace Cristo en Jerusalén, crucificado después en el monte de Gólgota? ¿Por qué llega a Jerusalén cuando Cristo vivía hacia la zona del mar de Galilea? Entonces, bueno, tenemos que, evidentemente, y por una lógica histórica, Cristo llega a Jerusalén justamente a celebrar la Pascua judía, porque bien dice la tradición judía que aquellos judíos de la diáspora, quiere decir que los que no son de Jerusalén, en ciertas fechas deben ir a Jerusalén, y una de estas fechas es justamente para cumplir con la Pascua judía. En su contexto, Jesús, que se llamaría Rabí Yeshua Bar en la concepción hebrea, Rabí Yeshua Bar Yosef, y en la traducción griega, Jesús de Nazaret, como llega a nuestros tiempos, cumple con un poco su mandato como judío en sí mismo. De hecho, dice en Marcos capítulo 1, versículo 21, que narra que Jesús llega a la sinagoga a enseñar. Por tanto, Jesús está cumpliendo con una noción de maestro judío, de rabí, que es el rol que él cumple para enseñar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús no había iglesias, las iglesias vinieron después. Por tanto, no es que Jesús haya creado la iglesia, esto sucede después con la intervención de Roma. No existía iglesia en la época de Jesús y Jesús enseña en la sinagoga, como haría cualquier maestro judío de la época. ¿Qué se celebra en Pesaj? Pues se celebra o se recuerda el momento del éxodo, en el momento en que el pueblo judío sale de Egipto porque el faraón les está persiguiendo, y salen tan rápido de Egipto que no da tiempo a que el pan se fermente. Por tanto, el pan que comen es un pan sin levadura, porque sabemos que en este caso, en la última cena, el pan que se come sin levadura, y porque sabemos que se celebra justamente este ritual, este recordatorio, porque en la Biblia también dice que, en uno de sus versículos, dice que están comiendo ácimos. ¿Cuál es el ácimo? El ácimo se le llama al pan sin levadura. Por tanto, aquí se está celebrando y recordando la salida de los judíos de Egipto, y esto se hace en la tradición judía. Y esto es lo que está celebrando Jesús con sus apóstoles en el momento en que él anuncia que alguien lo va a traicionar. Bendice el pan, bendice el vino, símbolos también de la tradición judía, donde se bendice el pan y el vino. En estas cenas, donde el vino es alegría, celebración. En Marcos capítulo 14, versículo 12, dice así, dice: primer día de ácimos. ¿Cuáles son los ácimos? Pues los panes donde no hay levadura. ¿Y por qué el pan sin levadura? Porque justamente esta ceremonia consiste, la Pascua judía, en recordar el momento del éxodo del pueblo judío cuando salen de Egipto, que salen tan velozmente, a tan
con tanta rapidez porque el faraón los perseguía, que no da tiempo a que se fermente el pan, por tanto se come el pan sin levadura. Por tanto, en esta ceremonia, en el Pesaj, en la Pascua judía, se celebra precisamente la cena, la última cena que se tuvo antes de que el pueblo judío huyera de Egipto. Fue su última cena, no fue solamente la última de Cristo, sino la última cena, y esta última cena se hace con pan sin levadura. ¿Y por qué sabemos que aquí el pan que usa Cristo es sin levadura? Porque ya lo está diciendo, justamente como acabo de leer la Biblia, donde Marcos hace referencia a el primer día de Ácimos, ¿sí? Y entonces el pan sin levadura es el que se debe comer en el momento en que se celebra la Pascua judía, recordando precisamente la salida de Egipto del pueblo judío. Bendición del pan, bendición del vino, y partir el pan y compartirlo es justamente como se celebra la Pascua judía. El vino es alegría, se celebra, se bendice y se comparte con los demás discípulos. Muy interesante que la última cena judía es la última cena de Cristo, justamente antes de ser crucificado en el monte Golgota. Y evidentemente esto demuestra su raíz judía, porque definitivamente se dice que todo judío celebra como si cada generación judía, no importa en la época que viva, hubiera salido de Egipto. Hay que volver a celebrar la salida de Egipto en esta tradición judía. Continuaremos analizando con más detalle varios elementos de esta obra de Da Vinci, La Última Cena, sobre todo para refrescar algunas cuestiones que tienen que ver con geometría, composición, la noción misma de principios de la Gestalt, dirección, continuidad y demás, y también la relación con los contenidos conceptuales, simbólicos y místicos. Seguimos.